Maple es una plataforma tecnológica y una herramienta docente que tiene como propósito ayudar al profesorado legal a tres cosas principalmente: administrar el tiempo, a preparar y tener rúbricas ordenadas y organizadas, y a evaluar y retroalimentar en tiempo real a los alumnos. Maple está específicamente diseñada para lograr lo anterior, tratándose de ejercicios orales, tales como simulaciones o presentaciones. En este caso, les voy a mostrar el uso de la plataforma a fin de lograr lo anterior en un examen parcial. En este caso, el examen parcial consistió en el contraexamen de testigos. Vemos en pantalla el explorador de Internet a fin de que el profesor pueda entrar a la plataforma en maple.legal con sus credenciales. También vemos en pantalla a los alumnos y en particular a la alumna que realizará el examen parcial por evaluar. Una vez en la plataforma, podemos ver en pantalla que el profesorado ya ha previamente cargado las rúbricas que realizará a lo largo del semestre. En este caso, podemos ver que el profesor accede al segundo parcial, que consiste precisamente en el contraexamen de testigos. Una vez ahí, se desplegará la rúbrica previamente conocida tanto por el profesor como por los alumnos para el examen en particular. Podemos ver cómo Maple también cuenta con un reloj a fin de que el profesor pueda en una sola pantalla llevar y administrar el tiempo y la rúbrica. Todo mientras en tiempo real y en ese momento los alumnos y en particular la alumna lleva a cabo su presentación. En ese momento el profesor utiliza la rúbrica y empieza a evaluar y a contestar la rúbrica conforme a la presentación que en ese mismo momento la alumna está haciendo. El tener la rúbrica en una sola pantalla le permite al profesor leerla de manera completa e ir cambiando sus respuestas, ir cambiando sus asignaciones dadas a la rúbrica conforme el desarrollo de la simulación. Como podemos ver, en este caso, el profesor está contestando la rúbrica que ya ha sido previamente compartida con los alumnos, y además podemos ver que también hay un espacio a fin de que el profesor pueda dar retroalimentación adicional muy particular, no contemplada en la rúbrica previa a la alumna. Una vez que el profesor termina de contestar el total de la rúbrica o dar la retroalimentación adicional deseada, el profesor en ese mismo momento puede enviar a la alumna la retroalimentación dada. En este caso, el profesor René Licona es quien genera la rúbrica y selecciona el nombre de la alumna a fin de enviárselo en ese mismo momento. Una vez completada la rúbrica, la alumna recibirá las respuestas y la retroalimentación dada. Tan pronto esta alumna regrese a su lugar, una vez terminada su presentación, podrá leer y se enterará de cómo es que el profesor la evaluó y la retroalimentó gracias a la plataforma Maple.